Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hoy en día, en muchas iglesias cristianas proliferan la realización de milagros, el hablar en lenguas, las visiones o revelaciones especiales. Nos hablan de dones de sanidad y muchos otros dones milagrosos. Algunos dicen que esos dones son una señal de salvación, mientras que otros nos dicen que son una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y hoy queremos enfocar este tema bíblicamente y tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Sugel, bienvenido nuevamente a Entendiendo los Tiempos. Gracias, Eduardo. Un placer estar de nuevo aquí. Como te decía fuera de cámara, mucha gente te mandó saludos. Recientemente estuve en Monterrey y personas que ven el programa me pidieron expresamente que te saludara. Así que si alguno de ellos está viendo el programa, por lo menos que sepa que de verdad que te di sus saludos. Muchas gracias. Recibimos esos saludos, Sugel. Y le damos un saludo a todos esos hermanos en Monterrey, a los hermanos en México y en todos los otros países que están o que forman parte de nuestra audiencia. Sugel, a mí me gustaría que habláramos de este tema que muchos consideran que esos dones, vamos a llamarlos milagrosos, son una señal de salvación, o sea que deben estar presentes en todos los creyentes. Otros dicen que son una señal del bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tú nos dices de esto? Bueno, quizás debemos enfocar esto desde dos puntos de vista diferentes. En primer lugar, entender que todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo, y en segundo lugar, que muchos de estos dones milagrosos o de actos milagrosos que se ven en las iglesias no son una evidencia ni de salvación, ni de que Dios está usando a la persona que está haciendo estos milagros, ni del bautismo del Espíritu Santo. Y podemos citar varios textos bíblicos para demostrar esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, el Señor nos advierte que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. O sea que el hecho de tener, de ver estas cosas extraordinarias, sorprendentes, como profetizar, supuestamente echar fuera demonios, hacer milagros, no son una evidencia ni de que la persona que los está haciendo es creyente. Yo no estoy diciendo que todos los que están en ese tipo de movimientos son inconversos, Eduardo, quiero aclarar. Lo que estoy diciendo es que estas cosas en sí mismas no son una evidencia de nada. De hecho, más adelante el apóstol Pablo nos da una advertencia tan seria y tan sobria como la del Señor en Mateo capítulo 7. Y es que dice que cuando venga el anticristo, dice, será revelado ese inicuo, segunda de Tesalonicenses 2:8, será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Así que vuelvo y reitero, Eduardo, esos prodigios, esas señales, esos milagros no son una evidencia de nada. Lo que evidencia la salvación de una persona es el hecho de que Dios ha transformado su vida, de que ahora esa persona ama la palabra de Dios, desea hacer la voluntad de Dios, está en un proceso de santificación gradual a través del cual se va pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Eso es una evidencia de salvación, porque eso, Eduardo, el diablo no puede manipularlo, el diablo no puede, estoy buscando una palabra, falsificarlo. O sea, eso solamente lo puede hacer el Señor. Cuando Él transforma una vida donde una persona que vivía para su propia gloria, que vivía para hacer su voluntad, ahora vive para la gloria de Dios y para hacer la voluntad de Dios, y se está haciendo cada vez más semejante
al Señor Jesucristo, esa es una obra y una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios en esa persona. Entonces, si podemos decirlo de una manera general, ese milagro es cuando Dios toma a un hombre que está muerto en sus delitos y pecados y le da un nuevo corazón, lo llama salvación, le da el perdón de sus pecados y esa persona vive para glorificar a Dios. Y todo eso, ¿verdad? Implica una obra poderosa, sobrenatural de parte de Dios de dar vida a alguien que está muerto espiritualmente. Amén, amén. Esa dicotomía, Eduardo, de ver a una persona como verdadero creyente, pero sin haber recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo, es una enseñanza relativamente nueva. En el tiempo del metodismo wesleyano, los metodistas habían elegido a un hombre llamado John Fletcher para que sea el sucesor de Wesley como el líder del movimiento metodista. Eso nunca sucedió porque Fletcher murió primero que Wesley, que tuvo una vida bastante larga. Pero el punto es que Fletcher fue de las primeras personas que enseñaron que había una diferencia entre ser salvo y ser santificado luego de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y a través de Fletcher esa enseñanza pasó a otros grupos hasta popularizarse en el pentecostalismo moderno de una manera global en el mundo. Pero la realidad es, Eduardo, que todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Mira, por ejemplo, te voy a citar varios textos rápidamente. En Juan capítulo 7, dice que el Señor en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y ahora escucha, él decía esto del Espíritu Santo que los que habían creído en él habían de recibir. O sea, por creer, no por hacer milagros, no por hablar en lenguas, simplemente por creer, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Otro texto más claro todavía es 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando de la iglesia, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judío o griego, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Eduardo, es imposible ser un verdadero creyente y no haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y subrayo esa pequeña frase, en el Espíritu Santo, porque algunos hacen una diferencia entre el bautismo en el Espíritu y el bautismo por el Espíritu. El texto que yo acabo de leer en 1 Corintios 12, lo que dice literalmente es porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Esa expresión aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y las 7 veces tiene a Cristo como el que bautiza en el Espíritu Santo. Tú sabes, Eduardo, que la palabra bautismo significa sumergir adentro de. Así que lo que hace el Señor Jesucristo es sumergirnos en su espíritu, en la esfera de su espíritu, para que nosotros vengamos a ser parte de su iglesia. Es imposible que una persona sea un verdadero creyente y no haya tenido ese bautismo o no tenga el Espíritu Santo morando en él. Otro texto, Eduardo, ya te dejo la palabra para que continuemos avanzando en el programa, pero dice Pablo que, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, dice Romanos 8:9. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es así, Sugel. En el momento de la conversión, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo, también somos santificados posicionalmente en la presencia de Dios que nos ve vestidos con la justicia de Cristo. Hay una santificación progresiva
y una santificación final que llamamos glorificación. Entonces, esa distinción que hacían los metodistas, es bueno que tú quizás la expliques un poco más extensamente, si de ahí puede venir esa confusión. Bueno, básicamente, como te digo, algunos, porque no sabemos si Wesley abrazó esa enseñanza de Fletcher, no podemos decir eso con certeza, pero definitivamente a través del metodismo esta enseñanza se fue expandiendo y sobre todo a través de Parham, que es el padre, se reconoce como el padre del pentecostalismo moderno, que no solamente creía que que teníamos que hacer una distinción entre el momento en que una persona es salva y el momento en que la persona recibe el Espíritu Santo, sino que Parham también decía que la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Sin embargo, en el mismo texto de Corinto que yo acabo de leer, Eduardo, mira qué interesante. En el siglo I no tenemos ninguna duda de que el don de lenguas estaba vigente, sea cual sea la posición que tengamos con respecto a ese don extraordinario en el día de hoy. Pablo dice en ese texto que todos fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ya lo acabo de leer. Sin embargo, más adelante, Pablo dice en el versículo 28 de ese mismo capítulo, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones diversas clases de lenguas. Y ahora Pablo pregunta, ¿acaso son todos apóstoles? Eduardo, ¿cuál es la respuesta que Pablo está esperando? No. Que no. ¿Acaso son todos profetas? No. No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. Entonces, en el siglo I, en este mismo capítulo, vemos claramente que todos los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero que no todos los creyentes tienen esos dones milagrosos. Así que aún en el siglo I, en que esos dones estaban vigentes, los dones milagrosos o extraordinarios no eran una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Yo vuelvo y reitero, Eduardo, es una obra conjunta que Dios hace en el momento de la salvación. Pero yo veo que aún con esos textos, esos pocos textos que tú has leído, lo ha probado abundantemente. Mi pregunta es, ¿qué pretenden conseguir esas personas cuando hablan que hace falta o un segundo bautismo o que una señal de ese bautismo del Espíritu Santo son esos dones milagrosos? Porque entiendo que puede haber muchas personas sinceramente confundidos porque es la enseñanza que han recibido, pero otros están haciendo un comercio de eso. Bueno, yo creo, Eduardo, que hay de todo, ¿verdad? Obviamente nadie conoce la motivación de todos y cada uno de los maestros que enseñan estas cosas. Y como tú bien dices, yo creo que hay muchos buenos hombres de Dios que están sinceramente equivocados con respecto a este tema y enseñan estas cosas porque es lo que ellos aprendieron o porque es lo que ellos entienden que la Biblia enseña, a pesar, vuelvo y te reitero, de todos estos textos que hemos visto aquí. Ahora, indudablemente también hay engañadores que están usando estas cosas para lucrar. Y esto no es extraño porque lo vemos en el Nuevo Testamento, que iban a venir hombres que iban a tergiversar las enseñanzas de las Escrituras para su propio provecho. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 2, dice claramente que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, habrían falsos maestros en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y que lo iban a hacer muchos de ellos para obtener ganancias deshonestas. Ahora, lo que quizás más me interesa resaltar, Eduardo, es el impacto que esto produce en verdaderos creyentes que no ven en sus vidas estos dones milagrosos, a pesar de que el Espíritu Santo sí está obrando en ellos para llevarlos a ser cada vez más como Jesús. Entonces eso causa mucha perplejidad y aún puede causar mucha angustia. Y de hecho, no lo estoy diciendo simplemente porque lo supongo.
es que yo he hablado con muchos creyentes a lo largo de mis 45, casi 46 años de conversión, que me han manifestado que estando en iglesias como esas, como ellos nunca hablaron en lenguas o como nunca vieron nada extraordinario de ese tipo de cosas, se sentían como que ellos estaban al menos o eran juzgados por los otros como menos espirituales o se angustiaban porque no habían recibido el Espíritu Santo. De hecho, Eduardo, déjame hacerte aquí una revelación pública. Siendo yo nuevo creyente, yo tenía como quizás 3 o 4 meses de convertido. Yo leí un libro, no voy a citar el autor ni el libro, pero yo leí un libro que tenía esta enseñanza, un libro que se hizo sumamente popular en América Latina. Yo recuerdo que me lo leí de un tirón en un solo día. Y cuando yo leí lo que esa persona hablaba y decía de esas experiencias súper extraordinarias, Eduardo, yo siendo un nuevo creyente, comencé a pedirle con angustia al Señor, por favor, si el don de lenguas está vigente, si todas estas cosas que este autor dice es así, yo no quiero ser un creyente a medias. Sin embargo, estuve orando, yo no sé hasta qué hora de la madrugada y nada sucedió. Ahora, Eduardo, yo no tengo la menor duda de que a partir de mi conversión hasta el día de hoy, el Señor está obrando en mi vida por su pura gracia, sin ver esas cosas súper extraordinarias, sino más bien viendo la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no solamente transformándonos a la imagen de Cristo, sino también usándonos en la enseñanza de su palabra. Porque al final de cuentas, Eduardo, nada es más importante que el hecho de que nosotros podamos predicarle el evangelio a otros, enseñarle la palabra de Dios a otros y que Dios haga una obra de salvación o de santificación por medio de su palabra. ¿Qué puede ser más importante que eso? ¿No? Eso es la obra más poderosa, Sujel, que podemos ver. A mí me gustaría abundar un poco con esto de la realización de los milagros. Un milagro en la Biblia, ¿verdad? Es una obra sobrenatural, algo que está fuera de las leyes naturales, obras de origen y de carácter sobrenatural que no podían ser producidas por agentes o medios naturales, dice la Biblia. Y ahora vemos personas que dicen que hacen milagros. Muy bien, tú nos comentabas en Mateo 7 que muchos harán milagros y no será de parte del Señor, sino será parte de un espíritu engañador. Pero hay muchos que hacen un comercio de esto también, Sujel. Esos milagros son verdaderos, son artificiales, son trucos que hacen. ¿Qué está sucediendo? Mira, es bueno que tú hagas esta pregunta para hacer una aclaración antes de terminar este programa, porque no queremos dejar una mala impresión en aquellos que nos escuchan. Nosotros no negamos de ninguna manera la realidad de que nuestro Dios es todopoderoso y por lo tanto nosotros no negamos la realidad de que Dios en esta época, como en todas las épocas, Dios sigue obrando con poder en la vida de muchas personas como Él lo quiere y cuando lo quiere, para sanar, para hacer cosas extraordinarias. Nuestro Dios es todopoderoso, Eduardo. Nosotros no negamos la realidad de los milagros. Ahora, lo que nosotros no vemos en el Nuevo Testamento, aun cuando los apóstoles estaban vivos y tenían todos estos dones, nosotros no vemos que ellos llevaban a cabo campañas de sanidad. Nosotros lo vemos a ellos predicando el evangelio. Y ya para el siglo segundo, un movimiento llamado los montanistas, por su líder, que era un señor llamado Montano, él criticaba a la iglesia de su época en el siglo segundo, porque ya esos dones milagrosos no se veían en la iglesia como en el primer siglo. Así que una cosa es afirmar la realidad de que Dios hace milagros y otra muy diferente, afirmar que esos dones de sanidad, de lenguas, estén vigentes en el día de hoy. Por lo que vemos en la historia de la iglesia, ya para siglo segundo, siglo tercero, esos dones no eran evidentes como sí lo eran durante el primer siglo, porque
ya el canon del Nuevo Testamento estaba cerrado. Ya Dios habló en su palabra todo lo que él iba a hablar. A través de esos dones milagrosos, el Señor confirmó su palabra a los que nos la dieron, los apóstoles que pusieron el fundamento de la iglesia. Pero lo cierto es, Eduardo, que ya ese fundamento está puesto. Mira, por ejemplo, lo que dice en Hebreos capítulo 2. Primero nos dice en el capítulo 1 que ya Dios habló todo lo que iba a hablar por medio de su Hijo y obviamente por medio de aquellos que representaban a su Hijo, que son los apóstoles que fueron testigos de su resurrección. Pero luego Pablo dice, o el autor de Hebreos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es por eso que en 2 Corintios 12, Pablo le llama a estos dones, le llama dones de apóstoles, o sea, los dones que confirmaban a los apóstoles. Pero lo cierto es, Eduardo, que ya en el primer siglo, cuando Juan escribió el Apocalipsis, terminó el canon del Nuevo Testamento, ya no tenemos nuevas revelaciones, ya no necesitamos más confirmación que la palabra misma y el poder de esta palabra cuando es predicada. Así que reitero, Eduardo, nosotros creemos en milagros. Nosotros creemos en que Dios hace obras portentosas sanando personas de cualquier tipo de enfermedad. Pero Él hace eso como quiere, cuando lo quiere y no a través de milagreros, sino a través de la oración de su pueblo. La oración de creyentes comunes y corrientes como tú y como yo, que clamamos a Dios y si es según su voluntad, Él va a responder y va a hacer lo que su pueblo necesita que Él haga. Nosotros hemos visto, Sujel, hemos orado por personas con enfermedades que parecían terminales y esas personas han sido sanadas. Hemos orado por personas que han estado en condiciones económicas, en situaciones sumamente críticas que parecían insalvables y Dios los ha liberado. Entonces debemos creer en esa cosa, lo que Dios hace a través de la oración, lo que hace a través de su pueblo cuando están unidos orando, que es lo que tú estás planteando. Lo que no podemos es cimentar todo un ministerio en torno a estas cosas extraordinarias que muchos están buscando, porque lo cierto es que Dios obra por medios ordinarios, a través de personas comunes y corrientes que predican su palabra y Él salva pecadores, trae personas de la muerte a la vida, santifica por medio de su palabra, y eso es una obra portentosa de Dios que Él hace a través de medios ordinarios, Eduardo, no a través de cosas extraordinarias. Cuando las iglesias se acostumbran a estar buscando solamente estas cosas súper emocionantes, entonces dejan de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ahí no dice que hagas dones, que hagas milagros de sanidad, que levantes muertos. No, ahí dice que tú prediques la palabra. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sujel, se supone que si alguien tiene el don de sanidad, debe ir a un hospital y si va habitación por habitación imponiéndole las manos a los enfermos terminales o los que tengan, esas personas deben ser sanadas, pero entonces muchos dicen, sí, yo oré por él, pero él no tiene fe y por eso no es sanado. Que esa es otra crueldad que a veces se comete, yo diría, algunos sin intención, pero que se comete cuando tú le dices a una persona que está enferma, bueno, es que tú no eres sanado porque tú no tienes fe. No, Eduardo, a veces las personas no son sanadas por la simple razón de que Dios no quiere sanarlos, porque Dios determinó no sanarlos. O, como dicen algunos, nosotros le pedimos al Señor que sane a una persona con cáncer y la persona muere. Yo no quiero que esto suene cruel, pero lo cierto es, Eduardo, que todos algún día seremos sanados, pero no como lo esperamos. Algunos van a ser sanados aquí,
otros van a ser sanados cuando partan a la presencia del Señor y ya en la resurrección tendremos un cuerpo glorificado que no padecerá de enfermedad ni de muerte. Entonces tenemos que esperar que Dios haga las cosas como Él quiere y cuando quiere. Nosotros no podemos Sujel, manipular a Dios. yo no quiero llover sobre mojado, pero hay personas que me han dicho, tú sabes que yo recibí una palabra profética. Vino un hermano y me dijo que el Señor le había revelado que me iba a suceder tal cosa y esta otra, y fue así. Y ese hermano, me dicen, ha venido donde mí en varias ocasiones y lo que me ha dicho ha sucedido. ¿Qué tú tienes que decirnos en esos casos? Que nosotros no debemos nunca, bajo ningún concepto, juzgar la Biblia a la luz de la experiencia que yo he tenido, sino que yo debo juzgar mi experiencia a la luz de lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia está por encima de mi experiencia. De hecho, nota algo interesante que Pedro nos dice en su segunda carta. Recuerda, Eduardo, ya van como 2 veces que por poco te llamo Pablo. Estoy tan metido con el tema del apóstol Pablo, pero Eduardo, en segunda de Pedro, capítulo 1, tú sabes que Pedro fue testigo presencial de la transfiguración. Qué experiencia más extraordinaria, junto con Jacobo y con Juan. Y luego de decir, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 16 al 18, esa experiencia tan extraordinaria que ellos tuvieron, Pedro dice en el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. O sea, él está diciendo, tuvimos una experiencia sorprendente, vimos al Señor transfigurarse, pero ¿saben qué? Pónganle atención a la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en estar atentos, porque esa palabra, dice más adelante, no vino por interpretación privada o, como debería traducirse, no fue escrita por decisión privada del autor, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, Eduardo, yo puedo tener una experiencia que yo esté malinterpretando, una experiencia inusual para la que yo no tengo ninguna explicación, pero por encima de todo yo tengo este libro y este libro es seguro. Yo no debo cimentar mi vida en mis experiencias, yo debo cimentar mi vida en lo que este libro dice y juzgar mis experiencias a la luz de lo que dice este libro. Al final, Eduardo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sujel, qué bueno es que nos hayas explicado todos estos principios a la luz de las Escrituras, cómo somos bautizados con el Espíritu Santo al momento de nuestra conversión, cómo Dios nos da dones que ponemos en operación en el cuerpo, cómo muchos de esos dones milagrosos, si podemos llamar así, cesaron también y que tenemos la palabra profética más segura con nosotros. En el último minuto de programa que nos queda, ¿qué más tú tienes que decirnos o exhortarnos, hermano? Bueno, yo creo que la exhortación más importante que yo puedo dar a las personas que nos están mirando es apégate a las Escrituras, apégate a la palabra de Dios, porque lo que dice este libro es Dios el que lo dice. Y no hay nada Amén. más importante en el mundo que prestar oído a lo que Dios nos dice en su palabra y ser hacedores de esa palabra y no meramente oidores. Sustenta tu vida en la palabra de Cristo y estás construyendo una vivienda segura, como él mismo dijo al final del Sermón del Monte. El que oye estas palabras y no las hace es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Soplaron viento, vinieron ríos, ¿y qué pasó, Eduardo? Destruyeron esa casa. Pero los que escuchan mi palabra y construyen su vida sobre mi palabra son como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y no importan los ríos, no importan los vientos, esa casa permanecerá. Así que, mi amigo, sustenta tu vida en la palabra de Dios
y tú vas a permanecer firme hasta que Cristo vuelva o hasta que el Señor te llame en su presencia. Amén. Sugel, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un placer, un gozo. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.